fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Hola a todos, somos un microemprendimiento familiar de la Argentina en tiempo de crisis que se dedica a realizar desayunos y meriendas, portasahumerios, entre otras cosas. A cada uno de nuestros productos le dedicamos mucho amor y entrega, ya que lo más importante para nosotros son clientes satisfechos y felices. Sindicato Luz y Fuerza de Rosario. Con la gente, siempre. ¿Sabes por qué en Rosario decimos alcohol cero? Porque gran parte de los siniestros viales se dan por errores humanos y justamente conducir con los efectos del alcohol es uno de los más frecuentes. Porque nuestro país tiene uno de los mayores índices de muertes en accidentes de tránsito en menores de 29 años. El alcohol es una de las razones. Porque la tolerancia cero al alcohol no deja lugar a dudas ni especulaciones. Cero es cero y está demostrado que salva vidas. Por eso, si tomás alcohol, no podés conducir. Alcohol cero al volante, salva vidas. Audioluz. Todo. En sonido e iluminación. Bienvenidos, comenzamos un nuevo programa en la pantalla de Somos Rosario. Esto es Somos Eco y estamos para acompañarlos con distintos invitados. Lo vamos a recibir primero a él. Él es Matías Fernández, precandidato a concejal por la lista Todos. Vamos a hablar de sus proyectos, de lo que piensan hacer en el Consejo Municipal y por supuesto vamos a hacer un análisis provincial, nacional y local para que nos cuente todo lo que piensa. Lo recibimos, Matías ya está con nosotros. Bueno, y como lo habíamos anunciado, está Matías Fernández. Estamos en esta previa donde van a pasar seguramente muchos precandidatos para contarnos sus historias, para contarnos sus compromisos, su trabajo, su militancia. Matías, gracias por estar. No, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Son como etapas donde pasan muchas cosas, donde uno recorre un poco más. En este contexto un poco más difícil, pero bueno, muy animado por lo que se viene, ¿no? Sí, bueno, yo asumí en noviembre como delegado de Migraciones, de la Dirección Nacional de Migraciones. Bueno, tuvimos que, como trabajador esencial, estar del minuto cero recorriendo la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe y últimamente con el control de la cuarentena. Te pregunto por esta lista independiente que decidieron armar. No, independiente no, peronista, kirchnerista. Sí. ¿No se ponían de acuerdo? ¿Cómo surgió? No, la verdad que la idea nuestra, digamos, nuestro espacio y el espacio que integran los demás compañeros de la lista era conseguir una unidad, ¿no? Sabemos que en el peronismo es muy difícil eso conseguirlo, lamentablemente no se consiguió. Nosotros queríamos que podíamos apostar a un proyecto a corto plazo con Marcelo Lewandowski, que encabezara nuestra lista, que el peronismo tenga una cierta cantidad de votos suficientes para ganar la mayoría en el Consejo de la Ciudad de Rosario y posteriormente, ¿por qué no?, encabezar una lista intendente. Entonces, nosotros apostamos a eso y bueno, diferentes criterios nos llevaron a la desunión más que a la unión. Y bueno, hoy el peronismo cuenta con 10 listas, o el Frente de Todos con 10 listas, y ustedes verán que todos los partidos políticos pasan lo mismo, ¿no? 56 listas ahí en Rosario de precandidatos a concejales. Veremos qué sucede, pero siempre confiando
en nuestro proyecto político que encabeza Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández para, bueno, también llevar ese proyecto a la ciudad. Proyecto político, imagino que debes tener muchos desafíos por querer cumplir en Rosario, muchas ganas de contarle también a los rosarinos que te están escuchando y que tienen ganas de saber en qué se van a basar, qué es lo que quieren trabajar, qué es lo que quieren cambiar, qué es lo que quieren mejorar. Yo creo que hay muchísimas cosas para mejorar en Rosario. Nosotros lo que tenemos ganas de hacer es oxigenar el Consejo de Deliberantes, generar un recambio, que haya nuevas ideas. Y por supuesto, ser un vínculo con el gobierno nacional. Hoy, bueno, en las fotos, recorridas de diferentes barrios de la ciudad de Rosario, y ya uno que viene transitando el camino de la militancia, hay una gran demanda con la seguridad, con el trabajo, con el desempleo. Lamentablemente nosotros venimos heredando un gobierno nacional endeudadísimo y como entre llovido y mojado, una pandemia que no nos dejó resolver los diferentes temas que ya venían tratándose de abordar. Nuestra idea es ser el vínculo con el gobierno nacional, tratar de que esos problemas se puedan solucionar, que el ciudadano y ciudadana de Rosario esté más organizado y vuelva a ser feliz. Yo te escucho el vínculo con el gobierno nacional y pienso, por ejemplo, pasado en los últimos años, si uno analiza la inseguridad y todos los pedidos, uno de los mayores reclamos de los rosarinos hoy tiene que ver con este pedido de mayor seguridad, muchas veces mencionan que depende de provincia, que depende de nación. ¿Cuál sería, qué es lo que se podría hacer desde Rosario para fomentar ese nexo que vos me estás planteando? Perón decía que solo el pueblo salvará al pueblo. Entonces creo que ya el problema de seguridad no es un problema político y de quién son las facultades, sino un problema social. La verdad, cuando uno se cruza con un primo, un hermano, un vecino, una vecina, quieren que el problema se solucione, no importa quién. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para poder resolver el problema. Articulando ya sea con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, o, ¿por qué no?, seguir planteando una autonomía y que Rosario, ¿por qué no tenga su propia policía? Nosotros queremos que un consejo de seguridad integrado por las víctimas del narcotráfico, las víctimas de, digamos, diferentes hechos delictivos, puede llegar a generar por lo menos una confianza en las instituciones que hoy ha perdido la población. Hoy la población, si vos decís, bueno, el problema es la provincia, no creo que acuda a una comisaría para denunciar cuando es víctima de un atropello. Entonces, me parece que lo que tenemos que, como dije al principio, el pueblo salva al pueblo, tratar de generar ese vínculo de los vecinos y la vecina con el Estado. El Consejo Municipal puede hacer ese consejo de vecinas y víctimas del narcotráfico para que puedan acudir a una denuncia y también para asesorar, porque el Consejo en los últimos años se ha alejado muchísimo de la población y de los barrios más humildes. Asesorar dónde poner una cámara de seguridad, dónde tienen que pasar los patrulleros. A nosotros nos dicen, por ejemplo, ayer, Santa Clara, por acá no pasa la policía de noche. Y en esa esquina, toda la gente que se toma el colectivo, le roban. Bueno, entonces ahí está. Los vecinos, hay mucha sabiduría popular en la que ese consejo puede aprovechar. Desde donde poner una cámara, desde donde pasan la mayor cantidad de hechos delictivos y que eso tenga una relación. No que venga un capitán a decirnos a dónde está el problema. Yo creo que el pueblo sabe bien claro dónde está el problema en cada uno de los lugares. ¿Desde cuántos años empezaste a militar? 18, 17 años. ¿Y por qué? ¿Qué te vinculó con ese compromiso ciudadano? En verdad, yo no vengo de una familia peronista. La verdad que tuve compañeros de secundaria y sobre todo de la facultad, Marcos, Germán y demás chicos que, bueno, ya integraban el peronismo, que sí vienen por ahí de una familia peronista. Ese momento se llamaba Puros, la organización Peronismo Universitario de Rosario. Y bueno, me acerqué por amistad, ¿no? Y me fui interiorizando, vi que la historia que me contaban había una historia por debajo de esa. Uno se enoja con los historiadores por no habernos enseñado, en la escuela no nos han enseñado la verdadera historia. Como también podemos decir que no se enseña la historia de nuestra ciudad. Nosotros no nos enseñan quién fue Lisandro de la Torre, quién fue el gobernador Servando Bayo. Entonces, todas esas cuestiones que a uno lo han interpelado para ingresar a la política, yo creo que a muchísimos jóvenes, a muchísimas personas la pueden integrar. Lo que pasa es que nos falta
un montón de historias que no nos han contado, no nos cuentan. Y nosotros necesitamos que nos cuenten, dialogar, hablar y poder planificar un futuro mejor para todos. Es parte de lo que haces. Veíamos fotos y estamos viendo detrás en pantalla ese recorrido con los vecinos, te acercás. ¿Qué te pide la gente? ¿Qué te cuenta? Bueno, muchos de los temas que venimos hablando son lo que exige la población. La idea mía es que el pueblo tenga una voz y un voto. Lo que uno expresa es tratar de representarlos a ellos y esta inquietud de seguridad, falta de trabajo, con el tema de la crisis sanitaria se ha agudizado la falta de alimentos. Bueno, nosotros tratamos de ayudarlo desde a veces con una ayuda solidaria y otras veces acompañándolo en la necesidad y en el reclamo. Te pregunto porque, bueno, falta poco en realidad, pero la gente va a depositar su confianza en un voto y seguramente con muchas ilusiones y pensando en cada uno de los proyectos. ¿En qué sentís que se diferencian de ustedes? ¿Qué le proponen al rosarino, a la rosarina que está escuchando? La franqueza, la transparencia y decir de a dónde pertenecemos. Nosotros no nos andamos diciendo somos una cosa y después somos otra. Nosotros siempre fuimos claros y siempre estuvimos frente al pueblo. ¿Y qué sería lo primero que, por ejemplo, te gustaría? Me hablabas de renovar, que el Consejo necesita una cierta renovación. ¿Qué sería lo primero que apuntarías? A los primeros temas de lista que tenés en agenda. Nosotros ya tenemos una representación en el Consejo que es Marina Magnani y Andrés Jiménez. Hoy renueva la banca nuestro compañero Andrés Jiménez y ya venimos trabajando en el Consejo Deliberante. Lo que primero que tendríamos que trabajar es insistir con varios proyectos que o no se han reglamentado y no se han aplicado, como el empleo joven, que era un programa que se hacía con cooperativas y en las instituciones intermedias como clubes y vecinales. La verdad que se tenía que aplicar de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio y no se hizo. El presupuesto de vecinales, que nosotros sabemos que muchas vecinales no cuentan con un presupuesto mensual y a veces tienen que cumplimentar diferentes formas de hasta pagar un contador y no llegan a ese presupuesto o no tienen un local. Insistiría con esos proyectos que serían un proyecto de integración. Y por supuesto lo que dije anteriormente, armar un consejo de seguridad para acercar el consejo a los vecinos al consejo y el consejo a los vecinos. ¿Qué destacás de la gestión nacional en estos últimos meses? Bueno, de hecho desde que inició la pandemia, ¿qué destacás que realmente el ciudadano pudo valorar de todo lo que se hizo? En un contexto complicado. Yo formo parte del gobierno nacional. Creo que tuvimos aciertos y errores, pero lo que más voy a rescatar es el cuidado con la gente. Para nosotros no son un número las víctimas de la pandemia. Para nosotros fue muy importante haber cuidado y que hayan sido respaldados por muchos médicos, enfermeras y trabajadores de la salud. Lamentablemente tuvimos una oposición que puso palos en la rueda con temas muy sensibles, ¿no? Como es la salud de la población. Entonces creo que el acierto fue ser coherente en los cuidados. Por supuesto, sabemos que eso trajo consecuencias accesorias como la pérdida de trabajo, como el cierre de comercios, pero nosotros cuidamos la vida de cada uno de los argentinos y los argentinos. Bueno, te esperamos para que sigas contándonos. Sabemos que es una etapa difícil, donde se trabaja mucho, donde se recorre mucho, no es fácil. No, y no hacen un favor para conocernos que los vecinos y vecinas que no hemos llegado todavía a visitarlos, conozcan nuestra propuesta. Así que estoy totalmente agradecido. Y imagino también que se podrán contactar, que podrán pedir, que podrán seguirlos en redes, ver el trabajo y cada uno de los recorridos que hacen. Claro que sí, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por diferentes redes sociales. Y bueno, estamos acá. El militante no tiene horario, ¿no? Y el funcionario tampoco. Y te lo digo desde los dos lugares. No tenemos horario. No se trabaja las 24 horas. Es más, estoy en una delegación que me dije, o sea, si bien uno ya lo tenía como criterio de militante, me dijeron, Migraciones trabaja los 365 días del año, las 24 horas. Y funciona así. Y funciona así. ¿Y cómo distendés? ¿Cómo que te relajás, escuchas música? ¿Qué te gusta? Siempre preguntamos al cierre de la entrevista como para descontracturar. No, tiempo con mi hijo. Sí, se disfruta de eso. Sí, claro que sí. Te pregunto alguna canción con la que quieras cerrar la nota, ¿qué te gusta escuchar? El Indio Solari.
Me encanta. ¿Nos vamos con el Indio Solari? Claro que sí. Bueno, y te esperamos para que nos sigas contando y para que tu equipo también pueda seguir. Cuando ustedes quieran. Gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos con más en la pantalla de Somos Rosario. Y recibimos ahora a nuestra nutricionista, ella es la licenciada Laura Canduzo, siempre consejos, cómo cuidarnos, cómo organizarnos en casa. Bueno, por eso la tenemos a Laura, así que a prestar atención a este bloque de nutrición. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, las últimas novedades son que se autorizaron formalmente las reuniones sociales, familiares. Van a aumentar las actividades en los salones de fiesta, otro tipo de reuniones, por lo que me pareció oportuno recordarles algunos tips sobre la moderación en cuanto a las comidas en grupo. Muchas veces se cree que porque vamos a comer en grupo vamos a tener situaciones de desborde. Muchos que vienen haciendo tratamiento me dicen no sé si está permitido. A mí la realidad es que no me gusta trabajar con prohibidos, con permitidos o no. Sí le digo a la gente que trate de utilizar los conceptos de moderación, de adecuación. Si tenemos la posibilidad de prepararnos nuestra propia comida, cuando tenemos reuniones podemos armar determinados platos o catering de manera saludable, creando un ambiente seguro para nosotros y para el grupo familiar o para el grupo de amigos. Los hábitos, aparte de adquirirlos en forma personal, también se adquieren por forma de imitación o reproduciendo algunas prácticas saludables entre los grupos que nos rodean. Entonces, podemos ejemplificar nosotros desde la comida recetas más saludables, menús con ingredientes como para que vayan probando cosas nuevas. Hay gente que le cuesta salirse de la picada tradicional o del asado tradicional. Por eso hay que ir haciendo un traspaso o un proceso que nos lleve de manera saludable a nuevos menús y nuevas comidas. En cuanto a las cantidades, todas las cantidades tienen que estar adecuadas de acuerdo a nuestra situación personal. No es lo mismo la comida de un deportista que de una persona diabética, que de una persona hipertensa o de un niño en etapa escolar. Por eso es de mucha importancia hacer una consulta oportuna para cuestionar un poco estas cantidades y saber si realmente son las que necesito o las que puedo dejar de lado en determinadas situaciones o en la diaria de la semana. Ayuda muchísimo que el grupo que nos acompaña en el tratamiento esté con nosotros, nos ayude, colabore con el tema de la comida, porque si no creamos una situación de aislamiento. Terminamos no yendo a reunirnos, no comiendo delante de otros. No es una práctica muy saludable dejar de ir a reunirse con una persona o con un grupo porque estoy en tratamiento nutricional. La realidad es que en el consultorio planteamos estrategias que nos permitan asistir a esas reuniones sin caer en un desborde o en una limitación, sin caer en lo prohibido o en lo permitido, que es lo que a mí por ahí no me gusta demasiado remarcarlo en el consultorio, porque de hecho la alimentación saludable tiene que tener de todo en su justa medida, pero que se pueda comer de todo, porque aparte del componente químico, nutricional o que le podamos llamar fisiológico, también tenemos cuestiones afectivas volcadas en cuanto a la comida, y no solo a la comida como menú, sino también a lo que nos genera esa reunión con la comida. Reencontrarnos con nuestros seres queridos, con nuestras familias, con nuestros amigos, y tenemos que aprender de a poco a que la comida no sea el centro de la reunión o el centro de la charla, sino que sea un condimento más. Y es ahí donde se pone en juego el disfrute, ¿sí? Porque si vamos a ir a una reunión y vamos limitados, ya no podemos escuchar a los otros. En las reuniones hay charlas, hay actividades,
también podemos compartir una película ahora que abrieron los cines, y no tiene que ser el foco de la cuestión la comida. Si bien muchos planificamos una reunión y empezamos con la lista a ver quién hace cada cosa, quién lleva cada cosa, tiene que ser otro el disfrute, ¿sí? Tiene que ser otro el motivo de la reunión y no solo la comida, para que de esa forma nosotros tengamos un estilo de vida mucho más saludable. Siempre les recomiendo seguir con los tips que fuimos aprendiendo durante la época de restricciones y pandemia en cuanto al barbijo, el lavado de manos, el alcohol, ¿sí? Teniendo siempre esas precauciones, tratando de que sean todas reuniones con la ventilación como corresponde, en ambientes libres, ¿sí? Al aire libre, y si estamos en un ambiente cerrado, extremar muchísimo más las precauciones y los cuidados. También tener en cuenta de no bajar la carga de inmunidad. Si bien ahora mucho porcentaje de la población está vacunado, tenemos que saber que la inmunidad se va construyendo día a día y que no tenemos que descuidar lo que muchos aprendimos en cuarentena, de ir generando mecanismos para inmunizarnos nosotros, como la actividad física, una alimentación saludable, conservar un peso saludable. Entonces, no olvidarnos de esas cuestiones cuando hay amplitud de restricciones o hay amplitud de actividades y uno parece que se olvida un poco de esas situaciones, y hay que tratar de englobar todo para que podamos seguir con nuestras actividades y obviamente preservando nuestro estado de salud. Bueno, como siempre, muy agradecida. Espero que la información les haya sido de utilidad, sobre todo para bajar un poco la carga de culpa, sobre todo en los pacientes que asisten al consultorio y en la gente que se quiere empezar a cuidar, que no tomen las reuniones sociales o familiares como una situación de culpa porque voy a ir a una comida. No tiene que ser así. Bueno, les mando un beso enorme y espero que haya sido un micro de mucha actualidad y de información útil. Un besito. Y llegó el momento de recibirla a ella, es Iliana Mateo. Siempre hay temas de interés que podemos tratar y bueno, lo hacemos con nuestra psicóloga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les quiero hablar acerca de las marcas de algunas heridas que hemos tenido en nuestra infancia y que siguen operando en nuestra adultez. ¿Por qué es importante tener registro de cuáles fueron las heridas que sufrimos en la infancia y trabajarlas? Porque estas heridas siguen operando en nuestra adultez y nos sacan capacidad de despliegue, de disfrute, de vivir libremente la vida. Son como unas lesiones psíquicas, como unas lastimaduras mal curadas que cuando se activan, cuando algo de la actualidad las toca o las roza, ponen en funcionamiento toda una serie de mecanismos que, lejos de ser elegidos, como son en automático, y de alguna manera nos ponen a la defensiva frente al mundo, frente a la vida, ¿no? Si bien todos en nuestra infancia hemos tenido distinto tipo de heridas, el tema no es no haber tenido heridas. Es bastante difícil encontrar un caso donde no haya heridas. El tema es qué hacemos con estas heridas en la actualidad, cómo las trabajamos para poder trascenderlas, ¿no? Y no operen manejando los hilos de nuestra vida de manera inconsciente, ¿no? En muchas personas es común encontrar el miedo al abandono. ¿Cómo experimentamos el miedo al abandono? Es ese miedo a estar en soledad o el miedo a que la persona amada me abandone, me deje. Esto está condicionado por vivencias que hemos tenido en nuestra infancia de sentirnos solos o abandonados. El tema es que las personas que padecen esta herida tienen muchísima dependencia, generan muchísima dependencia en los vínculos y padecen mucho este temor
este temor irracional a ser abandonados, a ser dejados por su pareja, lo que generalmente termina justamente esto que se quiere evitar, o este temor termina transformándose en un hecho porque se tornan tan demandantes que generan muchos conflictos de pareja. El miedo al abandono es muy importante trabajarlo, porque si no nos hace totalmente dependientes de nuestros vínculos y en algún sentido no nos permite ser originales, ¿no? Porque en realidad estamos todo el tiempo pensando qué hacer para que el otro no nos deje. Y por otro lado, a la persona que está al lado nuestro le va a generar muchísima presión, o tener que estar dando cuenta siempre de que va y vuelve, no nos va a abandonar, ¿no? Que fue la herida primaria con la que nosotros generamos o se inscribió este miedo. Otra de las heridas es el miedo al rechazo, a que el otro nos rechace. Este rechazo es muy importante porque es como que en algún momento en nuestra infancia nos sentimos rechazados, no queridos, no valorados, y desde este lugar aprendimos a que no somos, a nosotros mismos a rechazarnos. Esto que en algún momento vivimos afuera, hoy lo vivimos adentro. Entonces, no solamente que tenemos miedo a que la gente nos rechace, sino antes de que el otro nos rechace, nosotros mismos estamos rechazando nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros sueños. Creemos que está mal lo que pensamos, que tiene que ver con, o incluso no autorizarnos a expresar lo que sentimos o lo que nos pasa por este miedo a ser rechazados. En general, quienes padecemos esta herida tenemos mucha sensación de no ser merecedores de afecto ni comprensión. Y muy probablemente seamos personas huidizas, que nos escapemos porque antes de que el otro me rechace, prefiero escaparme para no vivir ese rechazo. La persona que sufre esta herida, digamos, va a tener un miedo interno muy importante a vivir ese rechazo, ¿no? Entonces puede generar toda una serie de mecanismos defensivos para no entrar en conexión con el otro, porque el sentimiento profundo es el miedo a ser rechazado. Otra de los miedos que tenemos es a la humillación, a ser humillados. Esta herida se genera en un momento donde sentimos que el otro nos desaprueba o se burla de nosotros, cuando nosotros éramos niños y los adultos criticaban o se reían de nuestras dificultades o defectos. Esto genera esta sensación de tener miedo a ser humillado públicamente, a ser humillado en presencia de la persona que me gusta. Este mecanismo nos puede tornar bastante tiranos y hacer como una formación reactiva, y en lugar de sentir el miedo, registrar el miedo a ser humillados, andar humillando por la vida como una manera de esto que vivimos pasivamente, hacerlo activamente en otro. Entonces, esas personas que andan humillando al otro, seguramente en su interior han vivido mucho y viven este miedo a ser humillados. Entonces, como que se adelantan a la humillación humillando ellos primero, ¿no? El miedo a la traición es otra de las grandes heridas, esto va a generar como el sentimiento de sentir que no puedo confiar en nadie, el miedo a confiar en el otro. Surge justamente cuando fuimos niños y nos traicionaron o no podíamos creer en la palabra de mamá o de nuestros padres, o nos hacían promesas y después no las cumplían. Este miedo a confiar, nos va a hacer sumamente desconfiados, sentir que tenemos que controlar todo, controlar al otro, porque no podemos creer en la palabra del otro. Entonces vamos a ser muy controladores, muy andar persiguiendo al otro, queriendo buscar pruebas de que es verdad lo que dijo, o el otro me tiene que dar pruebas de que es verdad lo que él dijo. Y este miedo
nos va justamente a tener muchísimas dificultades en delegar, en confiar en que el otro va a hacer las cosas bien, porque estamos tomados por esta herida inicial. Y el último miedo que les quiero contar hoy es el que tiene que ver con las vivencias de injusticia, ¿no? Esa herida de injusticia que muchas veces puede aparecer porque los padres hacían grandes diferencias entre los hermanos y entonces un hermano era el preferido, entonces quedó la herida de la injusticia, o la injusticia en relación al trato, en relación al nivel de exigencias que hemos tenido como niños, que nos trataban como adultos. Entonces eso genera una sensación de exigencia y de sentir que nunca estamos a la altura para responder, o que el otro siempre nos va a ser preferido o elegido antes que nosotros mismos. Esto nos puede tornar muy rígidos, muy estar en el reclamo constante de justicia, de igualdad, ante cada situación una extrema sensibilidad. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es que estas heridas que nos vienen de la infancia, ¿cómo las podemos detectar? Porque en la actualidad aparece como algo desmedido que no tiene nada que ver con la realidad. Es como decir, ¿por qué esta persona reacciona de esta manera tan exagerada frente a un hecho? Ahí hay algo que está cargando que no es de lo actual, que tiene que ver con una herida del pasado. Poder empezar a nombrarlas, a verlas y trabajarlas, ver de dónde vienen y cómo nos afectan en la actualidad, es fundamental para que podamos tener una vida plena y para que podamos elegir cómo nos movemos en el mundo, si en función de las marcas del pasado o pudiendo hacer un nuevo camino. Espero que las chequeen, que las repasen y que cualquier comentario me escriban por las redes. Les mando un beso grande, que anden muy bien. Y vamos a hablar de cine nacional, les vamos a contar sobre un trabajo, una producción con más de 50 actores argentinos. Han terminado de grabar en los últimos días. La producción se llama El Conurbano y es una película que vamos a poder ver nosotros en los próximos meses. Pero claro, tiene una historia interesante para contar. Vamos a hablar con su director, es Pablo Yotich. ¿Cómo es este desafío de haber vuelto a grabar en plena pandemia, haber logrado terminar ese material y que prontamente podamos verlo en el cine nacional? Pablo está con nosotros. Bueno, y lo habíamos anunciado, tenemos muchas expectativas por lo que va a pasar con esta película. Difícil filmar en pandemia, haber decidido proyectar en un momento muy complicado para muchos artistas, pero ellos lo hicieron y próximamente, faltan algunos meses, pero lo vamos a poder ver en la pantalla grande. Hola Pablo, muchas gracias por estar, por contarnos y por sumarte a esta entrevista. ¿Cómo estás? Bien, y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por difundir esto que acabamos de terminar de hacer, que es muy importante, la difusión, ¿no? Bueno, que haya programas como el de ustedes que le den bolilla a estos emprendimientos que cuestan tanto hacer y, bueno, mucho más, como lo dijiste recién, en medio de una pandemia. Ya veníamos de una situación difícil y esta lo agravó muchísimo más, pero lo logramos. ¿Cuándo empezaron a trabajar en el Conurbano? En la película empezamos hace 4 años ya a diseñar lo que era la peli, porque está basada en hechos reales. Fueron como 200 entrevistas que se hicieron de distintas personas para lograr un guión cinematográfico, y el rodaje en sí duró 8 semanas y lo terminamos hace menos de un mes. Así que nada, está fresquito el fin de rodaje y arrancamos inmediatamente a hacer la postproducción de la película, así que me agarrás en plena edición viendo los resultados.
Qué lindo, porque imagino desde el momento que empezaron a proyectarlo. Me quiero quedar con esto porque, claro, a todos nos intriga saber cómo se trabajó en estas semanas donde estuvieron grabando, donde terminaron de rodar, donde decíamos fueron meses complicados por toda la situación y todo lo que se estaba viviendo, pero cómo fue ese rodaje, protocolos, cuidados de los artistas, hubo miedo, porque muy pocas producciones comenzaron en esta etapa. Sí, es verdad, fuimos uno de los pocos que estuvimos filmando, hubieron 2 o 3 más, sobre todo programas de televisión, El Marginal, que no pararon de grabar. ¿Te acordás que hubieron 9 días que volvimos a fase 0? Ahí tuvimos que frenar el rodaje. Eso fue lo más complicado, porque no solo es parar y retomar a la semana, a los 9 días, sino que, bueno, la pandemia hizo que no sea tan grave en ese sentido, pero muchos de los que participaban en la película, tanto actores como técnicos, ya tenían otros compromisos preestablecidos y parar 9 días hizo que se replanteen las fechas de todos, y más cuando es un elenco tan grande, pues estamos hablando de un elenco de casi 50 actores, que no se ve tanto en cine, y bueno, replantear todas esas fechas, más todas las locaciones, más todos los proveedores, más todos los equipos, más el motorhome, el camión de luces. Lo bueno fue que hubo una conciencia colectiva grande y todos, nada, decidieron bancar la peli, que ya estábamos, nos faltaba una semana o 2 semanas para terminar, cuando fue ese parate de 9 días. Y después el inicio de rodaje al principio, sí, un poco asustados porque obviamente en una producción pequeña, o sea, no en una mega producción, es muy difícil que se te contagie una persona y tener que frenar 15 días por las continuidades, bueno, por un montón de cosas. Así que fueron hisopados constantes, alcohol en gel todo el tiempo, tomar la temperatura en la entrada, bueno, lo que todos ya saben, extremado al máximo, porque realmente, obviamente primero está la salud, pero también era un problema grande para la producción que alguna persona se contagie, y tuvimos la dicha de que no hubo ni un solo contagio. 50 artistas, muy reconocidos todos. Imagino lo que debe haber sido como director tomar esa decisión, ¿no? Pensar en cada uno de esos artistas, bueno, convocarlos para los personajes. Una película que seguramente va a dar que hablar mucho, pero contanos un poco sobre eso. ¿Cómo se hace? Creo que es histórico esto, tantos artistas argentinos trabajando en una misma película. Es maravilloso, sí, y la verdad que es increíble el elenco. Bueno, no sé si lo nombraron, pero está Gerardo Romano, Arturo Bonín, Virginia Lago, Betiana Blum, Pablo Rago, Mario Larcón, Rodrigo Guirao Díaz, Germán Trippel, Florencia Otero, Mica Riera, Alejandro Fiore, por supuesto, Sergio Zurraco, Rodrigo Noya, y la lista es 50. interminable. Están hasta Antonio Ríos en la película, de todo, de todo. Está Antonio Ríos, y bueno, muy jóvenes todos de espíritu, pero muchos mayores de edad, lo que es el factores de riesgo. Entonces también hubo cuidados excesivos para que no se contagie nadie. De hecho ya algunos no podían, la mayoría por suerte arrancaron el rodaje con la primera dosis, vacunados, y en la mitad del rodaje ya los grandes tenían las 2 dosis de la vacuna. Pero otros no, actores que hubieron que no se animaron a venir a filmar porque estaban súper guardados y no querían arriesgarse a salir a laburar por miedo a contagiarse. Por suerte la mayoría vino. Y contame sobre, bueno, la decisión de cada uno de ellos, pero los personajes, la historia, lo que cuenta esta película, que trae mucho, decías más de 200 entrevistas que fueron realizando. ¿Con qué se va a encontrar el público? Mira, no te puedo contar mucho de qué se trata la historia. Algo. Si ves el tráiler es bastante ambiguo y no se termina de entender. Pero son historias que atraviesan lo social, lo político, lo económico del conurbano bonaerense. Está situada en gran parte en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, que tiene todo un montón de particularidades, varias de ellas nefastas. Son replicadas todas esas particularidades en el interior del país y muchísimo en otros países también. Y atraviesa lo político,
bueno, lo social, como te decía. Y al estar en este momento en una campaña electoral, está por empezar una campaña electoral previo a las elecciones, creemos que si contamos mucho de qué se trata la película, eso se va a terminar ensuciando y va a haber una especulación política de la película, diciendo que tiene algún fin que no lo tiene. Por eso decidimos que el tráiler más power de la peli va a salir después de las elecciones, porque tiene otro objetivo la peli. La peli comienza en 1976 y termina en el 2016. Atraviesa un montón de situaciones. Cuando habla, cuando se mete, que es profundamente política, se mete interpelando la política como corporación, cómo pasaron tantas cosas en el nombre de los derechos humanos y en pleno auge de los derechos humanos en Argentina y en otros países, y todavía siguen sucediendo cosas que parece que en el conurbano bonaerense, no sé, quedó atrasado 100 años en ciertos puntos de vista. Y a su vez, la lucha de los jóvenes, la lucha de una madre que incentiva a sus hijos desde la pobreza absoluta a salir adelante, a superarse. El mensaje que deja un poco la peli es que cuando los sueños uno se los toma en serio y lucha por ellos, a pesar del contexto adverso, pueden convertirse en realidad. Básicamente es eso, es una peli de superación constante, porque personajes que tienen sueños de llegar a algo en la vida se ven todo el tiempo frenados, vulnerados por este conurbano bonaerense que lo único que hizo fue todo el tiempo poner trabas, pero bueno, hubo una decisión de cambiar la historia y en ese rumbo van los personajes. Y son muchos personajes que están en ese mismo camino y en esta película se juntan. Se estaba mirando, ahí estaba Rolly Serrano, bueno, miramos el tráiler, lo que se puede ver, ¿no? El anticipo de lo que va a ser este gran estreno. Y te quiero preguntar, ¿cómo ves el cine nacional? Si crees que se ha potenciado más en los últimos años. Es muy difícil, es muy costoso. Contanos el otro lado, ¿no? El que les toca a ustedes en la previa de cada uno de sus proyectos, desde que lo inician hasta que logran concretarlo. 4 años, decías, de trabajo. Contanos cuánto lleva, cuánto tiempo, el esfuerzo que tienen que hacer. Y el cine, a ver, yo creo que cambió mucho internacionalmente por las plataformas, que hay por las plataformas y el uso de la tecnología para grabar. Eso lo simplificó bastante. Antes era imposible filmar una película y hoy, si no existieran todos estos medios digitales que permiten que con una cámara, si bien no es el caso de esta película, pero que con un celular vos puedas filmar una película y se abaraten tanto los costos, sería imposible hacer una película en Argentina. A mi criterio lo veo muy, muy débil el cine nacional por muchísimos factores. El Estado no está al margen de todo esto. Si bien la pandemia lo profundizó, veníamos de una época durísima, sobre todo los últimos 5 o 6 años, en donde no se filmaba absolutamente nada. Pasamos de filmar 100 películas a que filmemos 4 o 5 por año. Pero también en el mejor momento no fue algo que vos digas, bueno, de tantas películas que se filmaron, que hayan quedado establecidos contenidos, relaciones internacionales, directores que hayan salido a poder generar de empleo. Entonces hay una deficiencia muy grande, hay una deficiencia gigantesca en lo que es la distribución de las películas, que prácticamente los realizadores y los actores, sobre todo, tengamos que rogar a la gente en los medios de comunicación que vayan las primeras 2 semanas, que no dejen de ir a ver una película para que esa película no sea bajada de cartel, es bastante humillante, porque no todas las películas tienen la difusión totalmente. Que merecen. Entonces hay que hacer un cambio de paradigma, y yo creo que ese cambio es con buenos contenidos, con un Estado que apoye, y con películas que sean redituables, que realmente que el costo de la película pueda ser pueda ser rentable para las producciones. Entonces no estaríamos teniendo que depender de nadie para poder realizar una peli. Como cualquier emprendimiento
como cualquier otro emprendimiento, que uno fabrica algo a 10 pesos, lo quiere vender a 15 y a generar una rueda de trabajo. Eso no sucede. Bueno, imagino que debe haber sido un bálsamo el hecho en medio del caos, como lo decías al comienzo de la nota, poder haber retomado, poder ahora estar trabajando sobre lo que va a pasar, sobre la postproducción, sobre todo lo que viene en los próximos meses, pero para el actor volver a actuar, para el director volver a dirigir, para el público volver a sentir que se está trabajando, que se está proyectando y que los actores también tienen la posibilidad de mostrar tanto talento. Creo que me parece que para todos es recíproco, ¿no? Tal cual. Esto es hacer un poco lo que a uno le gusta hacer, volver a trabajar. Ya te digo, la pandemia nos marca un antes y un después, pero no es que ahora volvemos todos y estamos todos con trabajo pleno, y tampoco existía antes de la pandemia. Entonces es mucho más loable haberlo. A mí yo jamás pensé que iba a hacer esta película en pandemia. Tocó ahora, pero encima en pandemia. O sea, cuando vino la pandemia, menos ilusiones tenía de que se iba a dar este proyecto. Fue bastante fortuito. Y bueno, nada, para los compañeros y compañeras, actores, actrices, están pasándola muy mal, porque si bien se abrieron las salas de teatro, se están abriendo los cines, cómo llevar a la gente con el público reducido y con los bolsillos vacíos es muy bravo. Por eso también estamos viendo cuándo estrenamos la película. Y otra cosa que es a veces que no está buena, porque a mí me encantaría esta película estrenarla en todos los cines de mi país y estrenarla en una plataforma argentina. Pero a veces para poder lograr alcanzar el costo de la película, uno tiene que terminar o estrenando afuera o estrenando en una plataforma extranjera. A mí me encantaría poder estrenar mi película en mi país primero. Y realmente está costando mucho. Y por toda la historia que hay en esa película, por sobre todas las cosas, ¿no? Tal Parte cual. de lo que contabas. Tiene mucha historia, así que bueno, esperamos que pronto podamos disfrutarla. Seguramente algunos adelantos vamos poniendo porque hemos tomado imágenes, bueno, el prensa de todo lo que tiene que ver con cada uno de ustedes nos ha enviado material que poquito podemos ir adelantando de lo... Sí, Pablo Cerruti, que ha compartido. Bueno, estamos viendo a Gasalla. No, impresionante la cantidad de actores. Vos sabés que mientras vos hablabas iban pasando. Impresionante, impresionante. Bueno. Algunos de los adelantos que podemos mostrar desde acá y bueno, apoyarlos con todo lo que necesiten. Después vendrá, ¿no?, la seguidilla de actores que irán contando para difundir y para que sean más voces y que dentro de algunos meses podamos ver esta linda historia que quisieron contar en la pantalla grande. Te agradezco muchísimo, pero muchísimo, de verdad, a vos y a todo tu medio, esta difusión. Y la película tiene una particularidad, te robo un minutito más. Sí. Es una película de acción que tiene muchísimos efectos especiales, explosiones, tiros, como nunca se vio. Y me tomo el atrevimiento, puede que esté siendo un poco injusto, pero generalmente cuando vemos este tipo de películas, vemos capaz que realizado por nosotros. A veces, cuando realizamos los argentinos, a veces somos muy críticos de decir, una de acción que en Argentina... Es como una de terror. Es como una de Claro. terror. Pasó también Exacto. y es tal cual, ¿no? Dicen, pero si es Argentina no va a ser buena la película. Muchas veces, Claro, medio todo lamentablemente... por 2 pesos, raro, capaz que hay una escena que está buena y después el resto la cagan en la película. Es todo muy bien contado y la acción no está injustificada. Está bien justificada y no te vas del hilo dramático, que era algo muy... Yo nunca había hecho a esto de trabajar con efectistas, con tantos dobles de riesgo, con autos que vuelan por los aires explotados, pero nunca te vas del dramatismo. El eje está puesto, porque probablemente vean otro tráiler de la película en unos meses, en donde va a haber muchísimos efectos especiales, pero el dramatismo de la peli está cuidado y siempre está puesto en primer plano. El resto es un decorado necesario, real, que sucedió, pero
yo creo que también es un desafío para Argentina, para mostrar que los argentinos podemos hacer muy bien esto, no queriendo volar un auto para mostrar que vuela un auto nada más, sino porque está dentro del hilo narrativo y se justifica. Quizás no lo expresé tan bien, pero... pero se entendió perfectamente y se trabajó mucho para poder lograrlo y seguramente va a ser lo que vamos a ver, y está bueno valorar todo el esfuerzo, el trabajo y la innovación en la industria del cine en nuestro país. Nos parece súper importante, así que cuentan con todo nuestro apoyo. Y te escuché que te gusta Víctor Heredia, lo estabas contando justamente con la musicalización de este film. Te quiero preguntar, porque nosotros cuando cerramos cada una de las entrevistas pedimos a nuestro entrevistado que elija una canción, y con esa canción vamos a cerrar. ¿Con qué tema de Víctor Heredia, si te parece, cerramos y vamos palpitando, ¿no?, la banda sonora de esta película, El Conurbano? Razón de vivir. Razón de vivir. Me encanta. Nos vamos con que aparte tiene un mensaje detrás de todo eso, ¿no? Tal cual. Maravillosa. Todas me gustan, pero esta me encanta. Todas. Razón de vivir. Pablo, te agradecemos un montón. Estamos en contacto y en los próximos meses vamos a poder disfrutar del estreno. Muchas gracias. Les mando un beso gigante. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Y llegamos al final de nuestro programa. Tengo una invitada especial. ¿Cómo te llamas? Jazmín Herrera. ¿Y cuántos años tenés, Jazmín? 6. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Actriz. Y bueno, seguramente va a ser una buena actriz. Nosotros nos vamos a reencontrar juntos la próxima semana en Somos Seco, en la pantalla de Somos Rosario.